Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Innove Raíces, ¿sí? En esta ocasión la pregunta es ¿una casa propia? ¿Sí? Ese es el sueño más grande de cualquier familia. Pero para cumplirlo no basta con la emoción, necesitamos estar preparados. La educación financiera nos da esas herramientas sencillas, ¿no es cierto?, para organizar el presupuesto, evitar sorpresas y tomar decisiones seguras. Con un buen plan, ese sueño de tener un hogar puede hacerse realidad con tranquilidad y confianza. Y para este tema, vamos el día de hoy a tener una invitada especial. Es nuestra alumna Lorena Piedra, alumna de nuestra institución, y ella va a hablar el tema educación financiera básica para familias que buscan adquirir vivienda. Bienvenida, mi estimada Lorena. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues quiero presentarme ante las personas que me van a ver, para el público. Mi nombre es Lorena Piedra y hace 1 año y medio me embarqué en esta aventura que es los bienes raíces, algo que me pareció muy bonito y apasionante. Por lo tanto, decidí profesionalizarme, porque siento que es responsabilidad de nosotros dar un buen servicio a nuestros clientes, a las personas que quieren adquirir una vivienda. Entonces, por este motivo, decidí inscribirme en el ITSMAC como técnica en bienes raíces. Y ahora quiero compartir con todas las personas que me escuchan algunos pasos, tratando de simplificarlos, sobre educación financiera, para que puedan entender qué se debe seguir para tener la casa propia. Y todo este proceso se cumpla sin ningún tipo de tropiezos. Así es, mi estimada Lorena. Usted dijo una palabra que me quedó. Dijo, descubrí mi pasión en los bienes raíces. Qué excelente, estimada Lorena. Y bueno, y ahora comenzar a profesionalizarse es lo más importante. Lorena, para comenzar, le voy a hacer la primera pregunta. Dígame, ¿qué pasos debe seguir una familia antes de socializar o solicitar, ¿no es cierto?, un crédito hipotecario? ¿Cuáles son los pasos? Voy a presentarles, no hacerles una presentación para que sea más dinámico. Y déjenme. Vamos a hablar de una pequeñísima introducción indicándoles por qué necesitamos nosotros una educación financiera. Porque muchas veces no se trata solo del sueño. Para nosotros, en cualquier situación de nuestra vida, para cumplir un sueño, tenemos que hacer que ese sueño se cumpla. Entonces, el adquirir una vivienda, que es algo que realmente la mayoría de las personas queremos, nos hace sentir como más seguras, tenemos que seguir ciertos caminos, ciertos pasos. Y la educación financiera nos da unas herramientas para que este sueño se haga realidad. Además que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Porque cuando entendemos nosotros nuestras finanzas personales, evitamos errores costosos. Podemos elegir mejor crédito, podemos mantener la estabilidad económica de nuestra familia a largo plazo, que es lo importante, llegar a un final satisfactorio. Con esta pequeña introducción, puesto 5 pasos que son para mi ruta para el crédito hipotecario. El día de hoy yo tengo un sueño, tengo un deseo, quiero adquirir mi casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como primer paso, voy a hacer un diagnóstico de mi presupuesto. Me siento y analizo cuáles son mis ingresos, mis gastos que tengo actualmente. A veces, para no confundirnos, tenemos que apoyarnos y anclarnos también en las estadísticas, en los datos que nos dan en el país. Entonces, uno de los datos importantes que nosotros tenemos para anclarnos aquí es fijarnos en la canasta básica familiar, el costo de la canasta básica familiar. Estos datos nos dan el INEC. A julio del 2025 está marcado que el costo de la canasta básica está en 813,82. Entonces, basándonos desde ahí, comenzamos nosotros a hacer nuestro análisis y ver si el ingreso que yo tengo me cubre o no para poder yo acceder a un crédito para adquirir una vivienda. Cuando yo ya tengo definido esto y hago un diagnóstico y digo, bueno, sí puedo sacar el dinero, si tengo alguna cantidad, me voy a mi siguiente parte, mi cuota. No es que yo gano 1,000 y puedo pagar 500. Tengo que hacerme ese análisis y les digo, muy bien, mi cuota, según todo los análisis que se hacen, que vamos a ver a continuación, no debe exceder del 30%, entre el 25 al 30% de mis ingresos.
Ese es el valor que me permite a mí mantener un equilibrio financiero saludable. ¿Cómo puedo hacer eso entonces? Digo, bueno, puede que sí. Puede que con el dinero que yo gano sí me alcanza para esto. Entonces, ¿qué hacer? Hago ahí. Comienzo a hacer un primer experimento. Comienzo en unos meses a hacer un ahorro de ese dinero que podría pagar como crédito. Esto me prepara para un compromiso real, para saber si es que yo puedo o no puedo financiarme a futuro. Luego de esto, vamos a hacer una precalificación y comparar la precalificación dónde se hace. Las precalificaciones dependen del tipo de crédito que yo quiera. Si quiero un crédito BIP, un crédito BIS, un crédito hipotecario o un crédito con el BIE. Entonces, para cada uno de estos lugares son ciertos requisitos que tiene que ir cumpliendo y vamos a seguirlos viendo. Cuando ya me han calificado para mi crédito, entonces tengo que organizar todos los documentos que ellos me piden, que esté todo en orden, y ahí sí vamos continuando ya para lo que es el tema de la adquisición de la vivienda. Muy bien, ¿no es cierto? Diagnóstico, definición, ahorrar, ¿no es cierto? Precalificarte y preparar documentos. ¿Qué puntos tan importantes de esta ruta? O sea, yo me quedé así como encaramelada de todo lo que usted me iba diciendo y explicando. Muy bien, mi estimada Lorena. Pero continuemos. ¿Cuáles son los errores financieros más comunes al comprar una casa? Estos son errores que nos pueden costar caro cuando nosotros no hacemos una planificación previa y simplemente nos emocionamos. Por ejemplo, no tenemos un análisis detallado de cuántos son nuestros ingresos y gastos. Y muchas veces podemos tener un sueldo alto, pero no somos conscientes de lo que gastamos. Entonces, hago el crédito, incluso me aprueban, pero si es que no puedo yo pagarlo porque no hice un análisis previo, ahí comienzo ya a sufrir mis consecuencias. Yo les voy a contar algo, por ejemplo, a veces las personas sueñan en una forma medio fantasiosa, digamos. En unas casas que estaba vendiendo, pedíamos nosotros, les decíamos, para separar su casa, paga $1,000. Y luego de eso, obviamente, se dice la entrada, cómo van a hacer todo el trámite que viene a continuación. Y sin embargo, me escriben y me dicen, yo le doy los $1,000 para separar y ya me puedo ir a vivir en la casa. Entonces, ahí nos damos cuenta que las personas no están en una conciencia real de lo que es adquirir una vivienda. Entonces, esos son errores que tenemos que evitar para llegar a una conclusión adecuada, una conclusión feliz de tener nuestra casa sin ningún inconveniente. Otro tema que existe es olvidar los costos adicionales. ¿Qué son los costos adicionales? Cuando nosotros compramos una casa, tenemos que pagar los impuestos de la plusvalía, los impuestos prediales, lo que se paga el momento de comprar, primeramente. Y luego, cuando ya vivimos nosotros en la casa, año a año tenemos que pagar el predio. Si estamos en un condominio, tenemos que pagar alícuota, mantenimiento. Y estos gastos generalmente suelen ser un 15% adicional al valor de la casa. Entonces, tengo que calcular también eso cuando yo compro una vivienda. ¿Ya? Otro tema es no comparar tasas y condiciones. Entonces, aquí vemos lo que les decía hace un momento, de las tasas BIP, las tasas BIS, las tasas del BIES y las tasas de los bancos o cooperativos. Entonces, cada uno de ellos nos dan diferentes opciones, nos dan diferentes tipos de interés, cuál me conviene, por qué me conviene en estos casos el BIP, por qué no me conviene el BIP, por qué me conviene ir con el BIES, o quizá me conviene ir con una cooperativa. Todo esto lo vamos a ir analizando, el por qué me conviene el uno y por qué me conviene el otro. Pero tenemos que analizar bien hasta dónde nosotros podemos endeudarnos y qué tipo de interés o crédito podemos acceder. Otro tema que también se comete como error es agotar el fondo de emergencia. Cuando nosotros tenemos ahorrado ya un valor para dar de entrada una casa, que generalmente suele ser el 30%, si le damos todo el valor del 30% y nos surge algún problema, nos surge algún imprevisto, algún inconveniente, y como le dimos todo, nos quedamos sin ese colchón, sin ese apoyo que nosotros Es, necesitamos. Entonces, siempre es bueno dejarle una parte, por cualquier situación que nos pueda ocurrir. Cualquier situación es preferible tener el fondo que nosotros teníamos
Como entrada, dejarle una parte también en respaldo, no entregar todo. Y aquí hay un punto, los ingresos no respaldados. Y este detalle es muy importante para los que somos trabajadores independientes. Tenemos que aprender a facturar, a ser Mm. responsables con el SRE. ¿Por qué? Porque lo que nosotros facturamos, lo que nosotros declaramos, eso nos sirve para acceder a un crédito, a tener mayor capacidad crediticia. Miren, excelente ese último tip, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo soy trabajadora independiente, pero como usted dice, si tenemos, ¿no es cierto?, en reglas ¿no es cierto?, pagamos al SRI, hacemos las declaraciones, ¿no es cierto?, eso nos va a servir igual como futuro para nosotros poder adquirir nuestra propia casa. Qué Exacto. bien. Porque a veces tenemos un trabajo fijo, pero aparte hacemos trabajos extras. Exacto, Si no también. facturamos, si yo cobro y digo, no, no importa, págame nomás sin que yo facture, ¿cómo demuestro que tengo esos ingresos? Exacto. Los créditos se vuelven un poquito menores o no puedo acceder a que yo quisiera. Entonces, es importantísimo, como digo, sobre todo aquí para las personas que trabajamos de manera independiente, facturar. Mm. Ingresos no respaldados. Qué Exacto. importante, ¿no? Tener Sí. el respaldo de todo lo que usted nos acaba de indicar, mi estimada Lorena. Pero dígame, ¿qué opciones de financiamiento existen en el Ecuador para adquirir una vivienda? Porque a veces somos tan, no tenemos toda la información, o no, a veces, como usted dice, no averiguamos, no investigamos. Explíqueme, mi estimada Lorena. Lo que les venía explicando hace un instante. Tenemos viviendas BID y viviendas VIP. Tenemos el BIES y tenemos la banca privada y cooperativa. Vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de estos. ¿Qué es una vivienda BID o una vivienda VIP? Una vivienda BIS o BIP es un programa gubernamental, según el Acuerdo 01 del 2025 para viviendas de interés social y prioritario. Es la opción más económica del mercado en cuanto a interés. Las viviendas BIS, ¿qué son? Son viviendas que tienen un valor de hasta $80,100. Entonces, aplicamos para crédito BIS con la tasa del 4,99. Y las viviendas VIP son casas que tienen o viviendas que tienen un valor de hasta $103,050. ¿Ya? Estos créditos al 4,99 nos dan de 20 a 25 años. Nosotros no podemos pagar en un tiempo menor. Esta es un poco la traba que tenemos con los créditos BBBs, es que no se puede hacer aportes al capital. Uno se queda o 20 o 25 años, lo que se haya hecho. Ya. Entonces se tiene que ir pagando todo ese tiempo. La única forma de cancelar el crédito es pagar toda la deuda de contado. Toda la deuda, Entonces, chusa. entonces, si estamos en una situación que en este momento yo gano un valor X y al año siguiente, por cosas de la vida, aumenté 50% en mi sueldo, no puedo hacer un aporte al capital. Tengo que seguir pagando durante Seguir los lo 20 o mantengo. 25 años que he comprado que hice la vivienda. O bien. Sí, sabe que yo no sabía de esta información. Sí, sí, sígame contando, mi estimada Lorena, sígame contando. Entonces, aparte con las viviendas BIS o BIP, la entrada que se tiene que dar es el 5% y Ujú. el banco que está realizando este crédito nos facilita el 95% del valor. Obviamente, si cumplimos con todos los requisitos de calificación, ¿no? Ya, como decía, sí es importante, por eso es importante tener un ahorro, porque no necesariamente todos vamos a cumplir que nos den el valor total, que nos sale dar hasta $102,000 como máximo. Entonces, es importante tener esto en cuenta, que aquí las viviendas para lo que es crédito BBBs, las personas que tienen que ser viviendas nuevas y las personas que sea una persona sola o en pareja, no pueden ganar más de $2,900. Wow, ya. Estos son los requisitos para lo que es el crédito BBB. Ah, Para lo que es el BIES obviamente está enfocado en las personas que hacemos aportes al seguro. Entonces, cuando nosotros hacemos los aportes al seguro, el Instituto de Seguridad Social ofrece un alto porcentaje de financiamiento y condiciones preferenciales para lo que son afiliados, activos y jubilados. ¿Qué consideraciones son importantes con el BIES? El BIES nos pide que tengamos 36 aportaciones mínimo
de las cuales las últimas 12 aportaciones sean seguidas. ¿Ya? Ahí comenzamos nosotros como primer paso para calificar con el BIES. El BIES en compra de primera casa, el BIES maneja diferentes tipos de porcentaje de interés. Entonces, no les puedo dar un valor exacto, pero dependiendo del valor que uno decida de la casa que es, si es primera casa, si es casa nueva, todos los detalles que les den, les dan, obviamente, a un interés menor a lo que nos da un banco o una cooperativa. Sí, Wow. también aquí son de 25 a 30 años que se puede hacer el crédito, pero con la ventaja de que en el BIES sí se puede hacer aportes a crédito. Entonces, ahí sí Bien. podemos nosotros ir disminuyendo nuestra deuda. Ya, Obviamente, el interés no va a ser a la tasa de 4,99, será una tasa siempre un poquito más alta. claro, así es. Así es. Eh, en la banca privada y las cooperativas. En la banca privada y las cooperativas, el financiamiento es del 70 al 80%. Ellos no nos van a dar el valor total del bien. Aquí las tasas que nos cobran en la banca privada y las cooperativas está fijada por la Junta de Política y Regulación Financiera. Lo que existe aquí es mayor flexibilidad en requisitos, pero las tasas son más altas. Tenemos las tasas más o menos que están en un 10,5 en cuanto a lo que son cooperativas y banca privada. Sin embargo, tenemos también al Banco del Pacífico, ahora que un poco entró a romper mercado y ellos están con la tasa del 7,5. Es una tasa bastante buena y dan desde 25,000 hasta 625,000 más o menos, es el valor que ellos dan de crédito, igual hasta 25 años de plazo. Las- Sí, pero como les digo, ahí el financiamiento es del 70 al 80%. Entonces, tenemos que ver, una vez que conocemos los tres tipos de crédito que nosotros tenemos, ahí tenemos que ver a qué nos alcanza. Porque muchas veces el crédito VIP, a pesar de ser bajo, cuando se termina de pagar en los 25 años, se termina pagando un valor poquito más. bastante el valor alto de la vivienda. Sin embargo, si hago quizá con el billete con la banca privada y hago anticipos al capital, termino pagando un valor menor, aunque mi cuota sea más alta. Entonces es según lo que nos alcance, lo que tenemos que ver qué es lo que nos favorece y según mis ingresos y la vivienda que estoy adquiriendo. Exacto, según lo que nos vaya favoreciendo en el camino, vayan las cosas mejorando y se va aportando un mayor valor, ¿verdad? Estimada Lorena, dígame, ¿cómo elaborar un presupuesto familiar para pagar una vivienda? ¿Usted tiene algún tip que nos pueda dar? Aquí les voy a dar los tips para que no nos equivoquemos y vamos a sacar este tema. Primero, para planificar la compra de una casa, nosotros tenemos que calcular nuestro ingreso neto. ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que nos ingresa? Como les decía, es el valor que nosotros cobramos teniendo un ingreso fijo y también si es que nosotros tenemos alguna actividad que la hacemos fuera, tenemos que también declarar estos valores. Por eso les digo la importancia de tener todo en regla para que podamos acceder a un crédito mayor. Tenemos que anotar los ingresos que son, digamos, los fijos nuestros, ¿no es cierto? Alimentación, transporte, educación, servicios básicos, todo lo que nosotros pagamos mensualmente fijo para saber cuáles son nuestros gastos. Y como les decía al inicio, tenemos que fijarnos en la canasta básica familiar, porque ese es un indicador muy grande para que nos dice a nosotros cuánto es el promedio de gasto mensual en una familia. Luego vamos a identificar cuáles son nuestros gastos indispensables. Como les decía, tenemos la referencia de la canasta básica familiar y añadimos los gastos específicos de nuestra familia. La cuota máxima, vamos a recordar que la cuota máxima nuestra no puede superar el 30% de nuestros ingresos. O sea, eso es importantísimo. No creamos que si pagamos el 50% nos va a ir bien. Al final, eso nos genera nada más que un problema porque nos trae conflictos en el día a día. ¿Cómo mantenemos? Pues, ¿cómo pago? Se me fue. Entonces, siempre Yes. pensemos que el 30% es el máximo tope que nosotros ponemos para poder pagar nuestras cuotas. También tenemos que incluir, no nos olvidemos, incluir en nuestro
análisis del presupuesto, los seguros, los impuestos, las alícuotas, los mantenimientos, porque eso es un gasto que vamos a tener y después nos olvidamos y decimos, y esto no tenía planificado. Entonces, siempre pongamos atención también en que esto es importante recalcarlo. Y practiquemos con un ensayo real. Ahorremos, pongámonos en la meta. Estos 3 o 6 meses voy a ahorrar. Y vamos a ver cómo me va. Qué excelente, yo pienso que nuestros amigos, con todos estos tips que nos acaba de dejar Lorena, para unos un jalón de orejas, porque a veces no lo hacemos, pero para otros nos abrió, ¿no es cierto?, la esperanza de poder adquirir una casa nueva. Gracias, mi estimada Lorena. Pero antes de terminar, Aquí, tengo, sí, perdón, diga, solo un tip importante nomás aquí que les doy. Si diga. durante el ensayo que nosotros hacemos de los 3 o 6 meses nos resulta difícil ahorrar, ahí tenemos que considerar reducir el monto de crédito o esperar a tener un mayor ahorro, Ingreso. unas mejores condiciones y comenzar a aplicar. Mira, qué interesante. 6 meses de prueba. Si lo logro, sé que voy a poder tener mi casita. Claro que Gracias, sí. mi estimada Lorena. Pero antes de terminar, tengo una última pregunta. Quiero que me cuente, ¿por qué es importante la educación financiera en el sector inmobiliario? La educación financiera es importantísima porque nos ayuda a evitar errores, nos ayuda a tener un sobreendeudamiento o nos ayuda a que caigamos en mora. Entonces, una vez que nosotros mejoramos y tenemos un buen acceso, un buen acceso a crédito, porque hemos ya saneado todo lo que veníamos haciendo mal, quizá, nos permite y nos protege nuestro patrimonio familiar, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Al tener una casa lo sentimos ya, no es una casa, o sea, una casa no es una casa es un hogar. Eso es importante, y un hogar es el lugar donde uno se siente tranquila, es su refugio seguro. Entonces, no deberíamos sentirnos acosados o acorralados por no haber podido pagar a tiempo o por habernos sobreendeudado. Entonces, es importantísimo mantener el, la educación financiera, ¿ya? También nos mejora nuestro perfil crediticio. Cuando nosotros sabemos cómo manejar nuestro presupuesto, sabemos cómo llevar nuestras cuentas, nos, nos reduce perdón, nos reduce la morosidad y fortalece nuestro historial crediticio. Nosotros mantenemos buenas calificaciones en la banca y eso nos ayuda para que tengamos incluso a futuro mayores oportunidades. Nos da mayores accesos a crédito. Tenemos que ver, si yo no sé cómo manejar, por ejemplo, el tema financiero, yo no sé cómo capacitarme financieramente, tenemos programas como Ban Ecuador, como la Corporación Financiera Nacional, Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, las páginas web de ellos hay los cursos de educación financiera. Entonces podemos seguirlos, son cursos gratuitos y que nos permiten a nosotros también ir conociendo diferentes formas, diferentes maneras de poder ahorrar. Prevenir errores y costos, mejorar tu perfil crediticio, mayor acceso al crédito y apoyo institucional. ¿No es cierto? Estos son otros tips que nos da Lorena para tener una buena educación financiera. Querida Lorena, quiero despedirme. Me gustaría que me digas sus últimas palabras. Yo quiero agradecerles, Cristina, por este espacio, porque hablar de vivienda es hablar de sueños, hablar de familia. Y eso y me emociona poder acompañar, quizás dar mi granito de arena para que quienes estén interesados en adquirir una vivienda puedan hacerlo de la manera correcta, puedan lograr un resultado óptimo que nos permita a nosotros eh, encontrar, como les decía, un hogar al final del recorrido. Así es, y tener la esperanza, ¿no? Si nos llegamos a informar, tener la esperanza que sí podemos lograr tener nuestra vivienda propia. Amigos, llegamos al final de nuestro programa Innovar Raíces. Antes de despedirme, quiero dejar una frase que dijo mi estimada Lorena. Voy a esperar que termine de compartir las diapositivas. Lorena nos dijo, no se trata, sí, de comprar una casa, se trata de asegurar un futuro estable para vivirla. Con estas palabras, ¿no es cierto? Agradecemos nuevamente a Lorena,
Si Lorena me ayuda a dejar de compartir las diapositivas, ¿verdad? Nos vamos a despedir. Y bueno, como les decía, llegamos al final de nuestro programa. Quien les habló, Cristina Vázquez y Lorena Piedra. Nos despedimos y les recordamos que nos pueden ubicar en www.ismat.edu.es. Espero poder coincidir próximamente, una vez más, en otra de nuestros programas. Les deseamos éxitos en sus actividades. Hasta pronto.